Bienvenidos a la lección número 2 de la clase de los juveniles. Estamos en este cuarto trimestre. Estamos aún con vida, estamos realmente muy contentos porque Dios nos ha cuidado. Agradecemos a Dios por su protección en estos momentos tan difíciles que tenemos y que estamos pasando nosotros por la pandemia del coronavirus. La lección número 2 es 2 caras y un corazón. El versículo de memoria se encuentra, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. ¿Verdad? Jesús le da importancia a los 10 mandamientos y a los profetas, así que no podemos decir de que Jesús dejó de obedecer los 10 mandamientos. ¿Alguna vez tú has tenido un enemigo? ¿Verdad? ¿Alguna vez tú has tenido un enemigo? ¿Alguna vez tú has pensado, has pasado por la experiencia de tener un enemigo? ¿Has pasado por el trabajo tú de realmente conocer qué es, cómo tener o cómo ser un enemigo? Porque Jesús cuando estuvo en esta tierra tuvo muchos enemigos. En realidad los enemigos estaban disfrazados por Satanás y realmente tenía él la misión de destruir eh, el plan de salvación que Jesús tenía por nosotros para morir en la cruz. Entre los enemigos de Jesús, que era el rey, había sido el rey Herodes, que cuando nace lo quería matar. Encontramos 4 enemigos que son los herodianos, los escribas, los saduceos y los fariseos. Todos eran judíos. La única que diferenciaba era lo que cada uno de ellos podía pensar de una manera diferente. Cada uno tenía una forma de interpretar las escrituras y algunos eran políticos, otros no eran políticos, pero tenían una influencia en el pueblo en aquella época y eran los líderes del pueblo judío, ¿no? O sea, hoy día eran como ministros, como presidentes, como políticos, eran ricos, así que tenían una influencia poderosa. Primero vamos a ver sobre los saduceos. Bueno, ellos eran ricos y con mucha influencia, te digo, porque siempre las personas que son enemigas de otras siempre tienen que tener un capital o una influencia, a menos que sea un vecino pobre y tú pobre, ¿no? Pero en este caso, estos saduceos eran personas de la comunidad, pero mayormente eran ricos. Ellos no creían en muchas de las cosas que la Biblia decía. Por ejemplo, ellos no creían en la existencia de ángeles, porque decían no haber visto ninguno. La existencia de otros espíritus, la realidad de los milagros, no creían. Y por supuesto, la resurrección de los cuerpos. Se cree que ese grupo estaba conformado era una de las sectas más poderosas en el tiempo de Jesús, ¿no? Probablemente se originaron cerca cuando se crearon los fariseos, aunque algunas personas y estudiosos de la Biblia dice que posiblemente fue en el tiempo del rey Salomón, pero lo importante es que eran personas que tenían unos pensamientos diferentes de lo que el pueblo de Dios decía. Tenemos los fariseos, que era una secta también poderosa como los saduceos, numerosos, dominantes. Esta se cree que se originó 200 años antes del nacimiento de Jesús. Eran muy defensores de la ley de Dios, por lo menos así lo mostraban ante la sociedad. Ellos se consideraban muy rectos, muy moralistas, muy devotos. Al parecer estaban satisfechos con lo que en cuanto a hacer su propia justicia. Ellos podían juzgar a las personas, decir este es bueno, este es malo, este es pecador, este no es pecador. Por eso mismo Simón el leproso, que Jesús lo sana, dice, ay, pero mira, cómo Jesús se deja tocar por María Magdalena, que le está echando el perfume. O sea, que eran personas que tenían ellos el derecho, tenían ellos, como te decía, tenían el mal hábito de poder jugar y decir, este es pecador, este no es pecador. Se creían mejores que los demás, porque incluyendo hasta el día de hoy, te encuentras personas que se creen mejores cristianos que otros, ¿no? A mí no me da miedo el chismoso ni el hipócrita.
A mí me da miedo la persona que se cree que es mejor cristiano que yo o que los otros hermanos. Estas personas, los fariseos, fueron aquellas personas que recibieron más las severas denuncias que Cristo pronunció. Jesús los criticó mucho y porque ellos mayormente añadían a la palabra de Dios sus palabras propias, ¿no? Tenemos los herodianos. Este era un partido político y a la vez religioso. Seguían al rey Herodes. Ellos cooperaban, se dice que cooperaban con los romanos para resguardar el interés del país. O sea, quiere decir que ellos estaban con, con el pueblo y a la vez estaban con los romanos porque ellos tenían que cuidar el trono de Herodes. El pueblo los detestaba y realmente los herodianos fueron también que se unieron con los fariseos para tramar la muerte de Jesús. El Sanedrín era el grupo de fariseos, saduceos, escribas y herodianos que formaban allí. Mayormente estaba compuesta por 70 miembros, sacerdotes, nobles, fariseos, escribas, bajo la presidencia del sumo sacerdote, y su poder era ilimitado. Ellos podían mandar a la guerra, podían matar soldados, podían hacer muchas cosas sin que lo supieran los romanos. Tristemente, este Sanedrín termina cuando la ciudad de Jerusalén es destruida en el año 70. Los escribas eran judíos que habían estudiado la Biblia, pero su misión consistía en explicar y actualizar la ley en función de los nuevos tiempos y de los problemas que se podían plantear. Así que tú sabes que estos eran los enemigos de Jesús. Y entonces ellos un día vinieron, ¿no es cierto?, los herodianos, y entonces vinieron a Jesús y le dijeron, Señor Jesús, ven, tenemos una pregunta que hacerte, le dijeron, porque ellos eran muy astutos. Habíamos visto la semana pasada acerca de la apariencia. Así que ellos vinieron mansos como una paloma, pero traían una pregunta muy difícil. Entonces ellos le preguntaron a Jesús, ¿es lícito, es correcto pagar impuesto al César o no? Bueno, esta pregunta es como decirte hoy día, ¿tú debes pagar o no pagar los impuestos al gobierno? Los taxes, los famosos taxes que a la gente la tiene loca. Acuérdate que en el tiempo de Jesús no había banco, no había tarjeta de créditos. Ellos habían sido conquistados por los romanos, por lo tanto, los romanos habían impuesto un precio a cada persona para que realmente ellos pudieran pagar al emperador romano, a pesar que vivían en Jerusalén, en la tierra bíblica, ellos tenían que pagar y eso era época dura, porque la gente vivía mayormente de los negocios. Ellos tenían vacas, ovejas, campos, de lo que ellos vendían y tenían que pagarle el impuesto al emperador. Así que estos hombres vinieron y le dijeron, ¿el señor es correcto pagar los impuestos? Y esta pregunta tenía dos respuestas. Si decía que sí, entonces él iba a parecer que como que él tenía un cariño, un afecto o un trato con los romanos, ¿no? Entonces, si Jesús decía que no, podían ir ellos a acusarlo a Jesús y decirlo de que él estaba desobedeciendo al emperador. Entonces, Jesús tiene una respuesta que era una respuesta correcta, que no podían hacerlo detener o apedrear. Así que Jesús le pregunta a ellos, ¿por qué me están haciendo esas preguntas tan provocativas? Entonces Jesús le pide una moneda y él pregunta, ¿de quién es esta cara? Y la gente le dice, es de César, el emperador romano. Entonces Jesús dice, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Esta fue la moneda que le enseñaron, el denario, que era la moneda del tributo que los judíos tenían que tener esa moneda para pagarla. Ese era de César Augusto, Tiberio, hijo del divino Augusto, como así lo consideraban. Así que Jesús le dijo, den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. En otras palabras, tú tienes que pagarle al César, o sea, al presidente, lo que es del presidente, porque el país necesita ese dinero para construir casas,
poner agua, eso sí, Jesús lo aprobó. Y a Dios lo que es de Dios. Aquí cuando se refiere a Dios lo que es de Dios, se refiere al diezmo y a las ofrendas. Entonces ellos no, los que habían ido a tentarlo, entonces dijeron los herodianos, no pudieron probar de que Jesús era un traidor a la patria, ni tampoco de que él estaba queriendo desobedecer la ley del César. Así que así como llegaron, se fueron. Se fueron, yo creo que se fueron molestos porque tenían una pregunta que era clave y dijeron con esta pregunta Jesús va a caer en nuestras manos, pero ellos salieron perdiendo porque estaban actuando contra el Hijo de Dios. Bueno, dar significa devolver, así que cada uno tiene que pagar, tú tienes que pagar tus impuestos, te parezca o no, Jesús dijo que necesitamos pagar los impuestos y dar a Dios lo que le corresponde. Por lo tanto, eso es una cosa que nos muestra que nosotros debemos dar nuestras ofrendas y pagar nuestros impuestos, porque se ve muy triste hoy día que un cristiano, un adventista lo detengan por no pagar impuestos, ¿no? La policía hoy día tiene todo, las autoridades tienen todo en computadoras donde se ve si tú o pagaste o no pagaste algún impuesto durante tu tiempo. Y tú sabes que las personas famosas siempre son llevadas a cortes por no pagar los impuestos que le corresponden al gobierno, ¿no? Bueno, los saduceos, esos fueron los herodianos, pero bueno, dice que de repente vinieron los saduceos, que ellos no creen que hay una resurrección, porque creen que el que está muerto está muerto. Así que vinieron y entonces vinieron donde Jesús y le dijeron, maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriera y dejara una esposa, pero no dejara hijos, que su hermano se case con ella y levante la descendencia. Bueno, esa era la costumbre. Y si tú recuerdas la historia de Ruth de Ruth, de Orfa, de Fines, de Noemí, eh, Ruth no había tenido hijo con Mahlón, el hijo de Noemí, así que se tuvo que casar con Booz y y ella, porque era viuda, se casó con ella y el hijo que tuvieron era como si hubiera sido del difunto. Entonces esto vinieron los saduceos, porque te digo, los saduceos no creían en la resurrección. Entonces le dice, si esta mujer es casada y muere su esposo y no tiene hijos, se tiene que casar con su hermano. Entonces le dijeron, mira, eso dijo Moisés, y eso era la costumbre. Cuando el hermano tenía una esposa y moría, y era joven y no tenía hijos, se podía casar con el hermano para así tener la descendencia como heredar el apellido, vamos a decir así. O sea, tú tienes tu esposa, tú eres un muchacho, tienes tu esposa, tú te mueres, tu esposa no te da un hijo, entonces tu hermano se casa con la que era su cuñada y podía tener hijos con ella para recordarte a ti que habías muerto. Entonces ellos le traen una historia, no era real, por supuesto, o puede ser que sí. Entonces dice que hubieron 7 hermanos. El primero de ellos tomó una esposa, pero murió y no dejó hijos. Así que el segundo se casó con ella y este hombre, el hermano del viudo, de la viuda, se muere, se muere el segundo, tampoco dejó descendencia. Se casa el tercer hijo, y esta mujer se casa, pero no tienen hijos. Se casan los 4, el quinto, el sexto, y por último los 7 se casaron con esta mujer y murieron los 7. Creo que el matrimonio no les hizo bien. Y después de tantas muertes, la mujer también se murió de pena porque dijo, me he casado 7 veces y no he tenido un hijo, y los 7 esposos que tuve se murieron. O sea, pobre mujer se murió de pena. Pero la historia no acaba acá, ¿no? Ellos dicen, Señor, en la resurrección, pues cuando resuciten, de cuál de los 7 va a ser su esposa? Ya que los 7 la tuvieron por esposa. Entonces, era una pregunta bastante buena, y más que todo porque ellos no creían en la resurrección.
Entonces Jesús le dijo, no se equivocan por esto, sino se equivocan porque ignoran las escrituras y el poder de Dios. Cuando haya la resurrección de los muertos, nosotros, los que vamos al cielo, no nos vamos a casar, seremos como los ángeles que están en el cielo. Pero respecto a los muertos resucitan, no habéis leído en el libro de Moisés, cuando lo habló Dios en la zarza, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que ustedes están errados. O sea, los saduceos no creían en la resurrección. Ellos pensaban que el que moría se murió en su historia. Así que ellos llegan donde Jesús y tratan de saber qué era lo que Jesús pensaba acerca de la muerte. Entonces le dice, mira, había una mujer que habían 7 hermanos, el primero se casó con una mujer y luego este se muere y como no tenía hijos, los 6 hermanos se casaron con ella, pero cada vez que se casaba ellos iban muriendo. Por supuesto que la historia era bien trágica, ¿verdad? Pero Jesús le dijo que ellos lo que pensaban estaban equivocados porque cuando venga Jesús por segunda vez y resucite, no va a haber, no vamos a ser como los ángeles, o sea, quiere decir que no vamos a no vamos a poder tener más hijos de los que ya van a subir al cielo. Así que esa es una historia bien, las ideas que ellos tenían, estos 4 enemigos de Dios, los saduceos, los fariseos, los escribas y los herodianos, se unieron al final para luchar contra Jesús. Ahora, ¿qué pasa con la gente que es hipócrita? Porque hay que ver que estas personas no venían con buenas intenciones. Lo que ellos venían eran a atentar a Jesús y traían preguntas difíciles para que él se pusiera en contra del gobierno judío y en contra del gobierno de los romanos. Así que Jesús mismo, cuando habló acerca de los fariseos, le recomendó a la gente, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. O sea, lo que ellos están diciendo está bien, pero no debes hacerlo lo que ellos están haciendo porque están exagerando. O sea, ellos no podían criticar a otras personas que están en una lucha espiritual. ¿No es cierto? También es importante reconocer que en el tiempo bíblico, llamarse rabí, maestro o padre eran títulos que solamente le correspondían a Dios. Jesús también habló acerca del el que quiera ser mayor tiene que servir a los demás, ¿verdad? Jesús mismo habló directamente con los fariseos y escribas, los criticó, los puso en su lugar, les dijo las cosas como ellos tenían que hacerlo. Jesús no siempre invita a todas las personas, Él los llama para que sea su pueblo, para darles cobijo, seguridad debajo de sus alas. O sea, Jesús amaba a aquellas personas hipócritas, pero querían que ellos dieran un cambio en su fe. Ellos estaban escuchando las historias de Jesús, porque donde estaban Jesús estaban fariseos, saduceos, escribas y herodianos. Entonces, ellos estaban ahí siempre cerca de Jesús, por eso en la mayoría de las historias, con Lázaro, con María Magdalena, en la casa de Simón, en las bodas siempre había personas que eran fariseos y eran hipócritas y estaban con Jesús, ¿no? Jesús, es importante reconocer que nosotros los humanos a veces podemos ser muy hipócritas, acercarnos a un hermano o a Dios, yo amo a Jesús, pero en realidad eres hipócrita porque estás desobedeciendo a la ley de Dios. Entonces es importante que entendamos que las personas que son hipócritas necesitan el amor de las personas para que ellos puedan cambiar. Y esto es importante porque Jesús durante su ministerio estuvo rodeado por personas que eran enemigas, los saduceos, los fariseos, los publicanos y los escribas, ¿no? Es importante ver que Jesús a ninguno de ellos les pegó, hubo un maltrato físico, un maltrato verbal. Jesús sabía ponerle en su lugar cuando ellos se equivocaban por errores que cometían al interpretar la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, estos 4 sectas que habían dentro del judaísmo eran sectas poderosas porque tenían una influencia
política, social, económica, y entonces el pueblo estaba siempre, escuchaba los mensajes de estos cuatro fariseos, saduceos, escribas y herodianos. Por supuesto que los más influyentes en este caso eran los fariseos, ¿no? Ahora, cuando la historia de Jesús es importante para nosotros, porque te enseña cómo tú tienes que tratar a las personas. Las personas que son hipócritas o que te han dado una cuchillada por la espalda, te han traicionado tu amistad, que eran tus amigos de la escuela, tus amigos en la iglesia, tu misma familia, lo que tú tienes que hacer es actuar como Jesús actuaba. Saber poner las cosas en su lugar sin ofenderlos, sin tratando de que ellos puedan comprender su situación. También tenemos que amarlos, hay que amar a la persona que es hipócrita, aquella que te da la espalda, porque es necesario comprender que realmente la salvación Jesús nos trajo mediante su muerte en la cruz. La historia de esta semana es una historia bien impactante porque estamos hablando acerca de los enemigos que tenía Jesús, que esos enemigos no aparecían, eran enemigos que estaban con Jesús cuando Jesús estaba predicando en la multitud, tomaban ellos mucha atención a lo que Jesús decía. Algunos sacerdotes, algunos escribas y fariseos recibieron el perdón de Dios porque se arrepintieron de haber matado a Jesús y ellos realmente, aunque se equivocaron, los fariseos, los saduceos, los escribas, los herodianos merecen nuestro amor y nuestro respeto porque Jesús no los destruyó, pero ellos realmente eran enemigos poderosos, pero no más poderosos que Dios. Eran personas que trataban de de personas que realmente creían cosas que la Biblia no decía o lo entendían mal. Por eso es que tú ves las diferentes historias que ellos dicen, ¿no? De ese hombre eran 7 hermanos y se casa con la cuñada y entonces se casa con la hermana, con la muchacha y el primero se muere y luego los 6 también se casan con la mujer y eran muy dramáticos porque ninguna mujer se ha casado 7 veces con algún hermano y no ha podido dar un hijo. Pero este era un caso que ellos presentaban y Jesús les dijo que ellos estaban interpretando erróneamente. Tenemos que darnos cuenta también nosotros que a veces la gente tiene ideas, filosofías, creencias, no hay que diezmar, no hay que comer carne, no hay que hacer esto, no hay que hacer lo otro, porque somos cristianos, porque nosotros, pero entonces realmente no están actuando como un amigo de Dios, sino como un enemigo. Están siendo enemigos de la misma iglesia, del mismo pueblo. Yo recuerdo mucho una amiga que era muy farisea. Una muchacha se bautizó y ella se bautizó y a la siguiente semana ella fue con un novio que no era no dentista. Entonces la muchacha sube a la plataforma para leer parte de un programa y ella le dice, tú no puedes subir, tienes que bajarte porque tú estás en pecado. Tú tienes un novio que no es adventista y automáticamente la muchacha que se había bautizado una semana antes dejó la iglesia y nunca más regresó. Entonces, te conviertes en un enemigo de los hijos de Dios cuando tú comienzas a atacarlos, cuando tú comienzas a criticarlos, cuando tus ideas, que pueden ser ideas buenas, pero no son correctas a la luz de la Biblia, pueden estar afectando la vida espiritual de aquellas personas que conocen cómo son las escrituras, ¿no? Recuérdate que el gobierno nunca está unido con la iglesia, ¿no? Por eso los herodianos eran un grupo que trabajaban con el rey Herodes y a la vez trabajaban con los soldados romanos, ¿no? Los escribas, fariseos y saduceos tenían el control del pueblo, el control de todo, pero no tenían ellos el poder de Dios. Muchos de ellos no aceptaban a Jesús, lo rechazaron. Espero algo sí que increíble, que estos herodianos, escribas, fariseos y saduceos estaban cuando Jesús predicaba, así que muchos de los mensajes que ellos habían escuchado de Jesús podían salvarlos. La historia de 2 caras y un corazón representa a los pueblos que no muestran cómo son,
Los fariseos podían decir, ay, yo oro, yo diezmo, yo doy ofrendas, yo no hago mal a mi prójimo, no soy como ese pecador que está por allá, pero no eran actitudes positivas, ¿no? Estas dos primeras lecciones nos hablan mucho acerca de cómo nosotros tenemos que realmente cuidar nuestra vida de no ser un fariseo, de no ser un saduceo, de no hacer un escriba, de no ser un herodiano. Porque hay personas que dicen, mira, yo mm, creo en la iglesia adventista, pero no acepto el Elena de White. Entonces tú estás siendo un saduceo, ¿no? Saduceo porque ellos tenían muchas cosas, las aceptaban, otras no. Tú tienes que aceptarlo todo después de un estudio diligente de la Biblia y de usar correctamente la Biblia y los versículos. No, pero ellos decir, no, no, yo eso no creo. No, hay hermanos que creen, pero yo no. En cambio, hay otros que son fariseos que se consideran mejores, yo sé la ley de Dios, yo crecí en la iglesia, las cosas son así, y usted, yo no puedo ser amiga suya porque usted es pecador. Por eso hace muchos años en la Universidad Adventista había una muchacha que le quería ser amiga de otra y le dice, un ratito, tú no puedes ser mi amiga, porque mi papá me ha dicho que tengo que ser amiga de las mejores alumnas de la escuela y tú no estás en ese requisito. Entonces podemos ser fariseos, saduceos, podemos ser herodianos, que nos juntamos con la política, hacemos política dentro de la iglesia. Y los escribas podemos interpretar la Biblia a nuestra manera, tratando de engañar a las personas. Es por eso que digo que la lección de estas 2 semanas nos te hablan exclusivamente de que tú tienes que tener cuidado. Tienes que amar a esas personas que te hacen sentir mal, saludarlas, ser amables y cordiales, pero no podemos nosotros imitar o, imitar sobre todo el estilo de vida que ellos tienen. O sea, no te juntes cuando hace muchos años en una iglesia, en mi iglesia donde yo crecí, la iglesia se dividió en dos grupos. Un grupo seguía a una persona y otro grupo seguía a otra persona. Entonces yo le pregunté a mi papá, ¿en qué grupo vamos a estar? ¿En el grupo de aquí o en el grupo de allá? Y mi papá me dice, ni en el de aquí ni en el de allá. Tú tienes que estar en el grupo de Dios. Y entonces yo aprendí, y ahora le agradezco, porque realmente aprendimos de que nosotros debemos estar del lado de Jesús. La iglesia puede dividirse por diferentes razones. Tú puedes ver jóvenes que se dividan por diferentes pensamientos, pero cualquier sea el pensamiento de ellos, nosotros tenemos que ser y debemos estar en el lado de Dios, que es lo más importante. Que Dios nos ayude en esta semana y podamos comprender más la lección, que es tan importante. Nosotros podemos leer más acerca de realmente de cómo no ser un hipócrita, ¿no? Jesús mandó a amar a los hipócritas. No podemos dejarlos de lado porque ellos tienen también un lugar en el cielo si dejan de ser hipócritas. Y esta es la lección de esta semana que podemos compartir con ustedes. Que Dios nos ayude y nos vemos la próxima semana.